Hola niños, yo soy la tía Natalia y me gustaría que leyéramos juntos el libro de carta en carta para el momento en que tengas que realizar tu ficha lo puedas comprender de mejor manera. ¿Te tinca leer conmigo? Bueno, este libro de carta en carta tiene 25 páginas, es muy cortito y está escrito por la autora Ana María Machado. ¿Ya? Siempre los escritos, ya sea recetas, cartas, libros, cuentos, lo que sea, va a estar escrito por un autor. Y ustedes también pueden ser autores. Si se ponen a escribir, a crear, a inventar, van a poder convertirse en autores. Para que sepan. ¿Le damos comienzo a la lectura? Muy bien. Eres una vez un niño pequeño que vivía en una ciudad pequeña. Me parece que no fue hace mucho tiempo, ni muy lejos de aquí. O sea, fue cerca. Y que el niño en realidad no era tan pequeño, pero aún no sabía leer ni escribir, como le pasaba a mucha gente que vivía ahí alrededor. Gente mucho mayor que él, más vieja que él, y no sabía leer ni escribir. La ciudad donde vivía este niño era muy antigua y se encontraba a la orilla del mar. Tenía calles estrechas, o sea, angostitas. Apenas se podía pasar. Tenía bonitas iglesias, muy bonitas iglesias y plazas. Guardaba recuerdos de otros tiempos más ricos. Se supone que en esos lugares parece que antiguamente habían pasado cosas muy buenas, ¿cierto? Conservaba unas murallas que ya no servían ya para nada, estaba muy viejo, pero que antiguamente se habían usado para defender la ciudad del ataque de los piratas. ¡Oh, qué entretenido! Tenía casas de 2 pisos con jardines en patios interiores y terrazas con maceteros llenas de flores. Y en algunos lugares, aquellas terrazas del segundo piso eran grandes y estaban sobre unos arcos que se apoyaban en las aceras, formando pórticos alrededor de la plaza y paseos. Una de esas plazas era la plaza de los escribidores. Sí, de los escribidores. Allí, debajo de las arcadas, se podía ver los bancos donde trabajaban unos hombres que se dedicaban a escribir todas las cosas importantes que las personas de aquella ciudad necesitaban escribir y no sabían. Cartas, mensajes, documentos. La gente iba donde ellos para que ellos escribieran, porque la gente no sabía leer y no sabía escribir. Algunos de aquellos escribidores apoyaban la máquina de escribir. La máquina de escribir es una máquina antigua, que es como un notebook, pero sin electricidad. Es una herramienta para escribir muy antigua. La apoyaban encima de la mesa o en pequeños escritorios, incluso en cajoncitos. Otros que estaban empezando en la profesión escribían a mano y cobraban más barato, menos plata. Otros que estaban empezando en la profesión escribían a mano y cobraban más barato, eso ya lo dije. Pero todos pasaban el día allí, sentados alrededor de la plaza, conversando y esperando encargos. Esta es la historia de 2 clientes de los escribidores. 2 clientes. Un niño llamado Pepe y su abuelo José. ¿Cómo se llamaba el niño? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Perfecto. Pepe y José vivían en la misma casa, con el resto de la familia, 4 niños más. Y los padres del niño. La madre se llamaba Teresa. ¿Cómo se llamaba la madre? Muy bien, se llamaba Teresa. Era hijo del abuelo José. Todos los días muy temprano, el padre y la madre salían a trabajar. Los hermanos mayores iban a la escuela y Pepe se quedaba con el abuelo. Ya tenía edad para ir al colegio,
pero no quería, prefería quedarse jugando. Además decía que tenía que hacer compañía al abuelo y los padres acababan por dejarlo hacer lo que él quisiera. El señor José había sido un excelente jardinero. ¿A qué se dedicaba? Bien, a la jardinería. Ahora estaba cansado, aunque todavía hacía pequeños trabajos en las casas de los vecinos. Muchas veces José se llevaba a su nieto con él, como ayudante. Los dos se llevaban muy bien, aunque discutían bastante. Eran muy parecidos, porfiados, provocadores. Discutían por cualquier cosa. Escarda ese jardín. Con mimo, ¿eh? No dejes ni una sola hierba. Quiere decir que tenía que hacerlo con la cara llena de risa. ¡Ay, abuelo, no me apetece! ¡Ay, abuelo, no quiero! ¿Por qué no hacemos esto? Verás, tú quitas las malas hierbas y yo riego. Nada de eso. Lo vas a encharcar todo. Tú siempre echas demasiada agua. Ahoga las plantas. Y el niño dijo, y tú siempre llevas la regadera medio vacía. ¿Por qué no puedes cargar con el peso? Las plantas se van a acabar muriendo de sed. ¿No lo ves? Deja que yo lo haga. A lo que el abuelo dijo, ¿me estás diciendo que no tengo fuerzas? ¿Que estoy viejo? ¿Y que ya no sirvo para nada? El niño respondía, es que no tienes fuerzas. Solo estoy diciendo la verdad. No te vayas a enfadar ahora por una tontería. Eres un malcriado. Eso es lo que pasa. Se lo voy a contar a tu padre para que te castigue. Vas a ver cómo no te disculpes cuando llegue. ¡Ja, ja, ja! Le voy a contar todo lo que haces durante el día. El niño no quería que lo castigaran, pero no iba a disculparse. Mala cosa. Se quedó callado, conteniendo la rabia. El abuelo seguía rezongando. Todos los días lo mismo. No tienes ningún respeto. Nunca he visto que un niño de tu edad diga esas cosas a un viejo. En mis tiempos eso no pasaba. Eres un maleducado. Como me vuelvas a decir algo así, vas a ver. Furioso, Pepe salió de casa. Dio un portazo. Pero no se sintió mejor. Si no quería que lo castigaran, no podía contestar al abuelo. Aunque ganas no le faltaban. Si supiera, le diría 4 cosas, pero sin hablar, le escribiría al viejo una carta bien descarada. Pero no sabía escribir y tampoco tenía ganas de ir a la escuela para aprender. ¿Qué les parece, Pepe? Es un poco atrevido, ¿no? ¿Quería aprender a hacer una carta para insultar a su abuelo? Mala cosa. Comenzó a andar por la calle. Insultó por lo bajo. Dio una patada a una lata vacía que estaba en el suelo. Pero la rabia no se le pasó. Siguió caminando hasta que llegó a la plaza de los escribidores. ¿Se acuerdan que les había contado que había una plaza con personas que escribían mensajes para el resto? Para los que no sabían escribir. Bueno, ellos eran los escribidores. Recuérdenlo. Y tuvo una idea. ¡Sas! Se acercó a uno de los hombres que esperaba clientes delante de su mesa y le preguntó, «Buenos días, señor Miguel. ¿Cuánto cuesta escribir una carta?» «Bueno, depende del tamaño», respondió el hombre. «¿Pero para quién es?» «Para mí mismo. Bueno, es para mandársela a alguien, pero quiero escribirla yo». «¿Y por qué no lo haces?» «Todavía no aprendo», dijo Pepe. El señor Miguel, que era el escribidor, se quedó mirando a Pepe. Así. Pensó que era muy triste que un niño de su edad no supiera escribir. Los mayores ya no podían aprender. A sus años era muy difícil para ellos poder aprender alguna cosa. Y cuando habían sido niños, no todo el mundo en la ciudad podía ir a la escuela. Pero ahora sí era posible.
El señor Miguel sabía que así iba a perder los clientes, pero le parecía bueno que los niños estudiaran. Y le parecía mal que un padre y una madre dejaran faltar a un niño al colegio. Entonces se le ocurrió ponerle una condición, porque estuvo pensando, y respondió: a los niños de tu edad no les cobro nada. No, pero tienes que hacer una cosa. Debes ir a la escuela un día y venir a contarme cómo es la escuela, porque tengo muchas ganas de saberlo. Ese sería el precio, dijo Miguel a Pepe. A Pepe esa condición no le gustó mucho, pero solo tenía unas pocas monedas en una caja que había dejado en casa y no quería gastarlas con el escribidor. Además, quería la carta ya. Así que propuso: es una carta muy cortita. Me la escribe ahora y yo se la pago mañana. Claro, entonces escriba esto: eres un pesado. El señor Miguel escribió y preguntó: ¿nada más? No, no tengo más ahora. Escribe: vete al infierno. O sea, Pepe le dijo a don Miguel que en la hojita escribiera: eres un pesado y vete al infierno. ¿A quién creen ustedes que quería decirle eso? Al abuelo. Pucha, este Pepe, más o menos nomás su comportamiento. Él escribió. El niño extendió la mano. Ya está. Ah, no, el niño dijo: ya está, me la puede dar. Voy a entregarla ahora mismo. Miguel dice: ¿no la vas a firmar? ¿Y no la metes en un sobre? Me olvidaba. Entonces firme ahí, póngale ahí en la carta Pepe y métela en un sobre para José. Acuérdense que el abuelo se llamaba José. El hombre hizo lo que el niño le mandaba y le entregó el mensaje, pensando que era para algún amigo. Después se despidieron. No olvides tu promesa, Pepe. Mañana, después de la escuela, te pasas por aquí, ¿eh? Tienes que contarme cómo te ha ido. Sí, me pasaré. No se preocupe. Al día siguiente, muy temprano, cuando la familia iba a desayunar, apareció Pepe vestido con el uniforme y anunció que se iba a la escuela con sus hermanos. Justo antes de salir, entregó un sobre al abuelo. Toma. Esta es una carta. Perdón, dijo el niño. Toma. Esta es una carta para ti. El señor José la metió en el bolsillo sin leer y se fue al jardín a trabajar. Después de almorzar, se tomó un descanso. Fue caminando hasta la plaza y le entregó el sobre al señor Miguel. Por favor, he recibido esta carta, pero no sé leer. Me gustaría que me leyera y que luego me ayudase a responder. ¡Chuta! Pepe le había escrito una carta a su abuelo y su abuelo no sabía leer. Entonces el abuelo fue a donde el escribidor para que también se la leyera. Esto se está poniendo bueno. El señor Miguel reconoció al instante lo que había escrito. Abrió el sobre y en voz baja leyó: eres un pesado, vete al infierno, Pepe. Miró la cara cansada del viejo y decidió que no le iba a decir aquello. En vez de eso, fingió estar leyendo algo parecido. En el fondo, Miguel no le quiso decir lo que realmente decía la carta. Le dio pena. Así que le dijo, miró la carta, en vez de eso, fingió estar leyendo algo parecido. Así, si Pepe por casualidad reclamaba después, él podría decir que se había confundido y leyó:
estás muy cansado, vete al invierno. Pero en realidad decía, eres un pesado, vete al infierno. Y el escribidor dijo, estás muy cansado, vete al invierno. No le quiso decir la falta de respeto. Mira qué inteligente, José. Perdón, Miguel. El viejo suspiró y dijo, por favor, espere un poco. Voy a pensar una respuesta. Se sentó en una banquita de la plaza. Al poco rato volvió y preguntó, ¿puedo pagar con flores? No tengo dinero, pero mi jardín está precioso. Usted escribe, yo le traigo unas flores en un jarro con agua, las pone ahí al lado y las va vendiendo. Ganará más dinero de lo que yo pudiera pagarle. El señor Miguel aceptó. Entonces el viejo, que ya había recibido algunas cartas a lo largo de su vida y sabía más o menos cómo solían ser, le dictó un mensaje. Escribe por favor ahí, Miguel. Estimado nieto, espero que al recibo de la presente te encuentres bien de salud. Por aquí todos bien. Adiós, gracias. Teresa se quemó con una cazuela la semana pasada y Tonico se tropezó con una piedra, pero no fue nada grave. Después se rascó la cabeza. Pensó un poco, decidió que ya había dado noticias de la salud de la familia y que no necesitaba decir mucho más porque Pepe vivía en la casa y ya sabía todo eso. Suspiró. El que anda muy cansado soy yo, como ya te has dado cuenta, y yo que pensaba que ni te fijabas en mí. Hay veces que me entran ganas de parar, tumbarme y no levantarme nunca más, o por lo menos echarme una siestecita en una hamaca después de comer. Pero con este calor, eso no me iba a sentar bien tampoco. Si pudiese seguir tu consejo e irme al invierno, me iba a venir estupendamente. Pero me parece que todos los inviernos están muy lejos y el viaje cuesta muy caro. De cualquier modo, agradezco que te acuerdes. Cuando llegó a ese punto, el abuelo dejó de dictarle a Miguel y comentó, me parece que ahora va una de esas cosas que se ponen al final de las cartas. Y yo no sé ese asunto de si vas a aceptar no sé qué y el reconocimiento de mi estima y mi consideración. Una vez recibí una carta del gobierno y ponía eso. ¿Me la termina usted? Le pidió a Miguel que le terminara la carta. No, no hace falta, dijo el señor Miguel. Basta con que diga un abrazo de tu abuelo. Al señor José no le convenció. No, de eso nada. Quiero hacer las cosas como es debido. El niño tiene que aprender y educarse, ¿sabe? Se lo pensó mejor, recordó algunas cosas y prosiguió. Ponga ahí también. Eres un atrevido, un malcriado, un maleducado. Pero atentamente tu abuelo. El señor Miguel creyó que el niño merecía oír aquello. Escribió exactamente lo que el viejo le iba diciendo. Después dobló el papel y lo metió en un sobre y se lo dio al señor José, que marchó justo a tiempo porque Pepe aparecía ya por el otro lado de la plaza. Traía un aguacate. Un aguacate es una palta. En otros países se le dice aguacate. Traía una palta madura en la mano. Se la ofreció y le explicó. He venido a cumplir mi promesa y a contarle cómo me ha ido. La escuela, en la hora del recreo, he jugado mucho. Y del árbol ahí en el patio he traído este aguacate para usted. ¿Y en la clase qué hiciste? ¿Solo palotes y círculos?
He hecho un montón de cosas, redondíelas con el lápiz. La profesora dijo que eran prácticas para luego escribir las letras, la caligrafía. Y que soy muy hábil. Me ha prometido que si vuelvo mañana me enseña a escribir abuelo. Así que yo creo que voy a ir solo. Solo mañana, pero voy a ir. Al día siguiente, a la salida de la escuela, Pepe apareció de nuevo en la plaza con la carta del abuelo para que se la leyera el señor Miguel. ¡Qué nervios! El hombre leyó todo lo que estaba escrito, sin cambiar nada. El niño escuchó, puso cara de no entender. Después dijo: «Escriba ahí, eres un viejo loco». Y luego esas cosas del final, igual que me ha hecho él a mí, pero atentamente tu nieto. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar enfadado a veces, pero que te quiere mucho. Entonces dijo, entonces póngale lo mismo a él, po. El señor Miguel escribió un rato. Después preguntó si quería que lo leyera para ver si estaba bien. Y leyó: «Abuelo, te quiero mucho, aunque a veces me enfado un poco y digo que pareces medio loco. Disculpa, un abrazo de tu nieto Pepe». «Usted lo ha confundido todo», exclamó Pepe muy enfadado. «Yo no he pedido disculpas». «¡Quite eso!». El señor Miguel lo borró. Y falta lo de atentamente. No he escrito atentamente, porque he puesto un abrazo. Queda mejor cuando escribe un niño a su abuelo. Entonces, ¿por qué me ha escrito él atentamente? Yo también quiero. Porque él es más viejo. Es de una época antigua. Antes se decía así, y también porque un día recibí una carta donde ponía eso y ha querido repetirlo. Pepe se quedó admirado. ¿Mi abuelo recibió una carta con esas cosas? ¿Una carta de quién? ¿Quién escribe esas cosas a mi abuelo? No sé, algún amigo, puede ser que el gobierno. ¿Y qué quiere el gobierno de mi abuelo? Alguna cosa de la pensión, de su jubilación, tal vez. A Pepe le pareció que ya había preguntado demasiado y se calló. De callarse. Pero se quedó con la palabra. Si algún día volvía a la escuela, iba a preguntárselo a la profesora. El señor Miguel le alargó la carta. Era pillo, Miguel. Quería reconciliarlos, quería que se pusieran en la buena. El sobre es cosa tuya. ¿No dijiste que ibas a aprender a escribir abuelo? Y lo he aprendido. Pues entonces, enséñamelo. Pepe se esmeró con los garabatos. Garabatos se dicen no a la grosería, sino que a las líneas, para allá y para acá. Y las redondelas. ¡Terminado! Se lo mostró orgulloso. Ahí estaba. Decía abuelo. Ahora solo me falta pagar la carta. ¿Aunque pagar? Claro, de la misma forma. Ve a la escuela mañana y a la salida ven a contarme lo que hayas aprendido. Al otro día, cuando Pepe apareció, el señor Miguel ya había leído su carta al abuelo y le había escrito una respuesta, pero no podía contar cómo era porque el niño no iba a recibirla hasta que volviera a casa. Pero el escribidor escuchó con atención al niño contar las nuevas letras y los números que estaban aprendiendo en el colegio. También conversaron sobre la pensión, porque la profesora le había explicado lo que era. Mi abuelo está muy cansado, ha trabajado toda la vida, ahora tiene derecho a una pensión, concluyó el niño. O sea, recibir un dinerito para descansar. No es solo eso, respondió el señor Miguel. Hay que saber si cotizó en su día, es decir, si tenía un empleo.
Hay que saber si tu abuelo tuvo un trabajo y un jefe y él pagaban, y si le pagaban todos los meses para guardar algún dinero para cuando él llegara viejito. Se lo voy a preguntar, dijo Pepe, decidido. Y cuando llegó a casa, recibió la carta que el señor José había dictado en respuesta. Enseguida reconoció su nombre, Pepe. De la misma forma que lo escribía la profesora. Él todavía no conseguía hacer aquellas letras derechas, pero ya sabía que formaban su nombre. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Pepe. Sin embargo, lo que había dentro no lo reconocía. Iba a tener que llevárselo al día siguiente al señor Miguel. Pero para lo de la pensión no le hacía falta carta. El señor José y él sí podían hablar de eso, de modo que comenzaron a charlar sin discutir. Los padres de Pepe estaban asombrados. ¡Oh! ¿Qué le pasa a este niño? Ahora va al colegio todos los días. ¿Y ya no se pelea con el abuelo? ¡Uy, estoy impresionada!, decía la mamá. Al pasar por la plaza, después de clase, Pepe descubrió que la nueva carta del abuelo decía esto. Querido nieto, espero que sigas bien. Yo estoy cansado y lo paso un poco mal con este calor. Yo también te quiero mucho, incluso cuando estoy enfadado. Incluso entonces te quiero igual. Echo de menos tu ayuda, pero estoy muy contento porque estás yendo al colegio y escribiéndome unas cartas muy bien hechas. Me siento muy orgulloso de mi nieto. Así que dentro de algún tiempo no voy a necesitar más los servicios del señor Miguel. Tú mismo vas a poder ayudarme con unas cartas muy importantes que necesito escribir al gobierno. Desde hace muchos años. Atentamente, tu abuelo José. Pepe escuchó y se quedó callado. El señor Miguel preguntó, ¿qué vamos a responder? Nada. El escribidor se extrañó. ¿Por qué? ¿Ya no quieres ir a la escuela para pagarme? Pepe se rió y explicó, no es nada de eso. Voy a ir a la escuela de todas maneras, porque he entrado en el equipo de fútbol de mi clase y mañana tengo un partido importante y también porque la profesora nos está leyendo un libro, un trozo cada día y quiero saber cómo sigue la historia. Además, tengo que pensar en lo que voy a querer que usted escriba. Y Pepe lo pensó mucho. Habló con el abuelo, hizo unas preguntas a la profesora. Al día siguiente, a la salida de la escuela, fue a dictar al señor Miguel, el escribidor, la nueva carta. Señor gobierno, mi abuelo ha trabajado toda la vida y está muy cansado. Necesita descansar y ya no puede estar sudando bajo el calor del sol. Necesita sentarse y quedarse mirando al mar, tomando agua de coco y pensando en la vida, o charlando o jugando al dominó con los amigos, debajo de algunos árboles que ha plantado. No quiere tener que preocuparse más por el trabajo. Tiene derecho, ¿sabe? ¿Y sabe otra cosa? Es el mejor jardinero del barrio. Venga solo a ver las flores y los jardines. Pregunta a cualquiera por los jardines del señor José. Pero ahora ya no puede cuidar de las plantas todo el tiempo. Hay horas en que prefiere descansar. Y si tengo que ayudarle yo, acabo no yendo a la escuela. ¿Quién ha dicho que tiene derecho? ¿Ha sido mi profesora? Quien ha dicho que tiene derecho ha sido mi profesora. Es muy guapa y sabe muchas cosas. Enseña a mucha gente. Puede enseñarle incluso a usted. Señor gobierno, si usted quiere aprender con ella, le voy a explicar. La escuela queda enfrente de la iglesia y todavía hay bancos vacíos en mi clase, pero en el equipo de fútbol no hay sitio, solo en el banquillo de reserva.
Salvo si juega usted muy bien. Responde enseguida porque mi abuelo está viejo y ya no puede esperar mucho tiempo. Atentamente, Pepe. Mira la carta que le escribió Pepe al gobierno. Quería que el gobierno supiera de que el abuelo ya estaba viejo y que necesitaba jubilar y descansar. Y que él necesitaba ir a la escuela. Y que si el gobierno necesitaba aprender, podía ir a la escuela a la que asistía Pepe. El señor Miguel escribió la carta, aprovechó y mandó otra suya en el mismo sobre, explicando al personal encargado de los pensionistas algunas cosas que según él faltaban. Al cabo de unas semanas llegó una respuesta del gobierno en la que pedían al señor José que pasara por una oficina de atención al ciudadano. Pepe quiso ir con él, pero no quería faltar a la escuela y el abuelo acabó yendo con el señor Miguel. O sea, tuvo resultado la carta. Todavía hubo que reunir un montón de cartas y documentos, pero finalmente el señor José acabó consiguiendo una pensión. Eso es una platita. Estaba muy feliz, claro, tanto que contaba a todo el mundo que era su nieto quien lo había conseguido. Al poco tiempo, dos amigos suyos vinieron a pedir ayuda a Pepe, que para entonces ya había aprendido a leer y a escribir. Pepe le ayudó, por supuesto. Después vinieron otros. Mucha gente lo necesitaba. Pepe llegó a creer que cuando creciera iba a ser escribidor. Pero fue descubriendo otras cosas y teniendo otras ideas. Pasó el tiempo. Los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses, los meses se hicieron años. El abuelo consiguió descansar hasta el final de su vida. Inviernos y veranos. Pepe fue creciendo y siguió estudiando muchos días, semanas, meses, años. Pero después no se hizo escribidor. Finalmente, acabó trabajando en la oficina de atención al ciudadano, ayudando a las personas que necesitaban sus pensiones y cosas así, al igual que su abuelito. También descubrió que le gustaba mucho escribir. Por eso, de vez en cuando, escribe cosas que no son cartas, mezclando un poco de recuerdos con un toque de invención, de cosas que creaba, historias, como esta misma. Quien quiera que haga lo mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado la historia de Pepe y su abuelo y de cómo se las arreglaban para comunicarse a pesar de que ninguno de los dos sabía escribir. ¿Cómo lo hacían? Iban a donde un Bien, donde un escribidor. ¿Cómo se llamaba el escribidor? Bien, se llamaba Miguel. ¿Cuál era la relación que tenían al principio Miguel, o sea, Pepe con el abuelo? ¿Era buena o mala? Era malita, muy bien. ¿Y qué pasó finalmente? Miguel, ¿cuál fue el aporte de Miguel para que Pepe se reconciliara con su abuelo? Exacto. Ayudaba ahí, le ponía algunas cositas en las cartas para que se reconciliaran. ¿Y tú tienes abuelos? ¿Sí? ¿Otros no? ¿Alguna vez han escrito una carta? ¿Han visto una carta? Antiguamente se usaba mucho este medio de comunicación. Pregúntenle a sus padres. ¿Cómo es el sistema de cartas? Es muy entretenido. Bueno, niños, espero que con este material les pueda haber ayudado. Hayan leído ojalá el libro junto conmigo y hayan comprendido mejor para que después, cuando tengan que responder la ficha evaluada, lo hagan sin tanta dificultad. Mi nombre es Natalia Enríquez, soy educadora diferencial del programa de integración escolar del Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina y cualquier cosa me pueden contactar a nenriquez@colegioeleuterioramirezmolina.cl. ¡Chao!